Buenos días, queridos compañeros. Mi nombre es Andreina Rodríguez y junto con mis compañeros Jorge Silva y Scarlett Rodríguez le vamos a hablar un poco acerca del modelo psicológico de la Gestalt. Para entender un poquito mejor el método Gestalt tenemos que conocer los conceptos básicos. Para empezar tenemos la palabra Gestalt, que es una palabra alemana que significa forma o contorno. También se puede definir como figura. Tenemos la percepción, que la percepción determina la entrada de información. Y en segundo lugar garantiza que la información retomada del ambiente permita la formación de juicios. El holismo, que se considera la naturaleza humana como un todo, unificado y coherente. El ser humano no puede ser dividido, fragmentado o estudiado por partes. La experiencia de los organismos es más compleja que la suma de las partes que lo componen. En esta lámina tenemos la relación organismo-entorno. Implica que toda experiencia humana es una experiencia de constante relación del organismo con el entorno. También tenemos la palabra campo, que en la terapia gestal se utiliza con frecuencia este concepto, tomándolo prestado de la física. Un campo en física es una zona de espacio en donde existen propiedades representadas por magnitudes físicas. Tenemos las temperaturas, la fuerza, etc., a los cuales asocian a los matemáticos, pero esta vez está asociado a los psicólogos. También tenemos la autorregulación organísmica. Implica la presencia de una tendencia natural a buscar la homeostasis y adaptarse a las situaciones del entorno. Esta tendencia no asegura la salud, pero es algo inherente. En esta lámina tenemos el ajuste creativo, que aquí hace referencia a la capacidad del organismo de establecer contacto con el entorno de forma saludable, espontánea, creativa e intemporal. También tenemos el darse cuenta, que refiere a una forma de experiencia con plena conciencia, o sea, que la conciencia de la figura que esté presente en un momento dado, el flujo de sensaciones, pensamientos, emociones, movimientos y lo que ocurre en el entorno. También tenemos el aquí y el ahora, que es la idea del aquí y ahora, es la experiencia inmediata del presente. Es uno de los principios más importantes de este método. Ahora veremos las raíces del modelo Gestalt. Para empezar, el nacimiento de la psicología de la Gestalt fue en el año 1912 por Max Weber con la publicación de un artículo, Estudios experimentales sobre la visión del movimiento, donde expone sus resultados del experimento Pi que realizó junto a Koffa y Kohler. En este artículo establece la percepción del movimiento como una gestal, como una propiedad única que no está presente en los elementos por separados. Para Weimar es un fenómeno en un campo dinámico y la alteración de cualquiera de las partes del sistema afecta a todas las demás. La palabra alemana gestal, que muchas veces se traduce al español como figura, es un todo unificado o significativo, o sea, todo es más grande que la suma de sus partes. La teoría de la Gestalt representa este proceso por el que construimos marcos de percepción de la realidad y tomamos decisiones sobre estas figuras o formas mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de la Gestalt se centra en la manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las formas que creemos ver. Estas ideas tienen influencia de Kant, que ya planteó una distinción entre la sensación y la percepción, porque nuestra mente o nuestro cerebro puede cambiar nuestra experiencia sensorial. Ahora vamos a hablar sobre los representantes principales de este modelo. El primero fue Max Wertheimer, que fue el primero en estudiar la organización perceptual. Él le dio un enfoque distinto a la forma en cómo vemos el mundo. Fue él el que dirigió la mirada a las cosas como un todo. Así surgió que todo era mucho más que la suma de sus partes, y los demás fundadores de la Gestalt pensaban que en la mente como una totalidad. Ahora veremos a Wolfgang Kohler, que formó parte de un experimento con Weimar y Koffa. Los tres fundaron la escuela Gestalt basándose en los resultados de una investigación. A partir de este momento siguieron investigando sobre la percepción promoviendo su nuevo pensamiento. Algunos de sus aportes fueron la teoría del aprendizaje basado en experimentos con chimpancés. También publicó un libro en 1929 sobre la psicología de la Gestalt. Kurt Koffa fue el que aclaró cómo los humanos vemos al mundo, centrándonos más en el conjunto de cada una de las partes que lo forman. Sus estudios contradijeron el estudio de los mecanismos. Cuando se mudó a Estados Unidos, intentó o ayudó a traer el modelo Gestalt a este país.
Kurt Lewin creía que la psicología debía intentar entender los campos de fuerza dinámicos que motivan la conducta del hombre. Cualquier cosa que influya en una persona en un momento determinado era un hecho psicológico. Lewis pensaba que las necesidades fisiológicas y psicológicas crean una tensión que persiste hasta que se satisfacen esas necesidades. Ahora hablemos un poco sobre los conceptos claves para entender el modelo Gestalt. Lo primero es tener claro cuál es el sujeto, el objeto y el método de estudio aplicado por el modelo. El sujeto es el hombre, que lo define como un ser libre, no determinado, responsable de sus acciones. Es visto de una forma holística, al estar conformado por mente, cuerpo y conducta. Es un ser consciente de su propio proceso, por lo que procesa la realidad y ejecuta en base a eso. Se posiciona en el presente con el contexto, no anclado en el pasado. Por otro lado, el objeto de estudio es la percepción humana, partiendo de una concepción integradora y reconociendo la importancia tanto de la conciencia como de la conducta. Según este modelo, en la situación todo es importante y debe ser abordado holísticamente. Podemos decir entonces que la percepción que tenemos de las formas son configuradas por medio de la suma de piezas, de imágenes, del tacto, el sonido y la memoria. Y luego toda esa información crea nuestras representaciones mentales. Los métodos de estudios utilizados por este modelo son el experimentalismo y la observación. Estos se apoyan en la fenomenología, es decir, la descripción de una experiencia de la manera más natural posible. Y ahora se preguntarán, entonces, ¿cuál es la idea central del modelo gestáltico? ¿Qué es lo que propone esta teoría? Pues esta cuenta con un principio fundamental. Como dije antes, según esta teoría, las representaciones mentales que se crean en nuestra conciencia son la suma de piezas de imagen, sonido, tacto y memoria. De este modo, el conjunto de estos paquetes de información que van llegando desde los sentidos se sumarían a nuestro cerebro, y de esa superposición de unidades aparecería lo que experimentamos. Sin embargo, como señala la lámina anterior, se niega que exista un todo perceptivo, que esté compuesto por el conjunto de datos que van llegando a nuestro cuerpo. Por el contrario, propone que lo que experimentamos es más que la suma de todas las partes, y por lo tanto existe como un todo, una figura que solo puede ser considerada entera. Así pues, lo que ocurre en la globalidad de nuestras formas mentales se impone a lo que nos va llegando a través de los sentidos, y no al contrario como algunos podrían pensar. Según este enfoque, aprendemos acerca de lo que nos rodea, no sumando el conjunto de piezas de información que nos llegan a través de los sentidos, sino a partir de las figuras que crea nuestra mente. Para explicarme mejor, les voy a mostrar un ejemplo. Cuando ven esta imagen, sus ojos solo captan varias líneas, pero su cerebro no duda en darle sentido, y es allí cuando logra percibir un caballo. Esto es el resultado de múltiples estímulos por parte de los sentidos y la memoria, con lo que su cerebro realiza una síntesis y organización que termina dándole sentido a dicha figura. De esa manera, la psicología o teoría de Gestalt declara que las personas percibimos la realidad como una totalidad significativa y no como algo aislado. Es muy interesante percatarnos de que lo que observamos no es solo lo que observamos, sino un conjunto de estímulos internos y externos que conforman lo que experimentamos. Ahora la pregunta sería, a partir de esta creencia, ¿qué ideas defienden los seguidores de Gestalt? Es decir, ¿en qué creen? En principio, la psicología de Gestalt se interesó en la percepción, pero también incluyeron en sus intereses el aprendizaje, específicamente la solución de problemas y la cognición. Para ellos, aprender es comprender la relación de las partes formando un todo. Consideran que el aprendizaje es un fenómeno perceptivo. La experiencia de un problema crea una tensión que persiste hasta que se resuelve el problema. También tenían una lucha en contra del dualismo cartesiano, planteando que las relaciones entre el cuerpo y la mente siguen el principio isomórfico, es decir, los procesos mentales de la percepción y los procesos cerebrales tienen el mismo ordenamiento y obedecen las mismas leyes estructurales. Declararon que cada individuo tiene una percepción de la realidad única, conformada por sus experiencias previas y sentidos, es decir, que cada persona construye su realidad ella misma. Ahora, para terminar esta primera parte de nuestra exposición, queremos que interactúes con nosotros. Partiendo de este modelo, quiero que expliques un hecho cualquiera de la vida cotidiana, usando el principio fundamental de Gestalt.